Esta clase teórica número 12, junto con la conferencia sobre modelos de la semana pasada, que hacía las veces de clase teórica 11, y la clase próxima, número 13, en la semana que viene, conforman o constituyen la unidad del programa dedicada a los grandes temas y problemas de la epistemología. En el lenguaje que uso yo en mis trabajos sobre didáctica de la epistemología para profesores de ciencias, constituirían los contenidos de la unidad referidos a los campos teóricos estructurantes de la epistemología, a los grandes campos temáticos o problemáticos de la disciplina, y las ideas clave epistemológicas, que son las grandes ideas centrales de la disciplina, técnicas sofisticadas y disciplinares, que se pretende sean enseñables y aprendibles, y en mi caso apuntan a la formación inicial y continuada del profesor de ciencias para todos los niveles educativos. Como se ve en el título, la clase de hoy está dedicada de nuevo al método científico, a la inferencia, al razonamiento, a los argumentos, a la producción de conocimiento científico en las ciencias naturales, a la cuestión del descubrimiento de la invención. Son por tanto estas ideas, pensamiento, inferencia, explicación, ideas clave epistemológicas, las que constituyen el núcleo de esta clase y contenidos de esta unidad dedicada a esta mirada más problemática o más temática sobre la epistemología. Busco en la interacción virtuosa entre epistemología e historia de la ciencia y otras metaciencias probablemente, como la sociología de la ciencia, y sumando luego a la didáctica de las ciencias, algunas pistas para comprender el pensamiento científico, para comprender el método científico, la metodología científica, y enseñarla en los distintos niveles educativos dentro del marco de la educación científica, y en particular a profesores y profesoras de ciencias naturales en formación inicial o ya profesionales, ya en actividad, para todos los niveles educativos, como dije antes. En esta clase voy a recuperar y expandir propuestas en torno a lo que voy a llamar modos de averiguar de las científicas y científicos, o sea, modos de producción y justificación de las ideas científicas, y luego voy a tratar de hacer una transposición didáctica de estas averiguaciones, de estos modelos sobre los modos de averiguar, que tenga valor educativo y valor formativo, valor profesionalizante para el profesorado. Vuelvo al PES para organizar los contenidos, para ver de nuevo estar sacando las ideas centrales, las ideas clave epistemológicas que voy a usar para esta clase. Nos situamos ya en los últimos 50 años de la disciplina, en la epistemología reciente y actual, que terminamos de ver hace 2 clases, cuando se terminó el mapa completo histórico de la epistemología del siglo XX anglosajonizante. Nos vamos a nutrir, por un lado, de la concepción semántica de las teorías científicas, con una concepción robusta y flexible, muy sugerente, muy potente y realmente semántica de lo que es un modelo científico. Por otro lado, de formulaciones más tradicionales, de carácter analítico, híbridas, que han trabajado mucho sobre razonamiento de inferencia. Vamos a nutrirnos ahí de lo que se sabe hoy de inferencias ampliativas, de inferencias en las cuales las conclusiones tienen mucho más contenido que el que está implícito en las premisas. Y en la parte de abajo del PES, la mirada más historicista, contextualista de la epistemología postcuniana, vamos a recuperar lo que se llama epistemología histórica o historia epistemológica, híbridos interesantes y fructíferos entre epistemología e historia de la ciencia, inaugurados tempranamente los trabajos de Thomas Kuhn y después explotados a fondo por la nueva filosofía de la ciencia historicista, contextualista, y retomados, más balanceados, más sofisticados, más fundamentados teóricamente en la epistemología postcuniana de los últimos 40 años. ¿A qué voy a llamar modos de averiguar? Me interesa el verbo averiguar porque probablemente no tiene un equivalente completo en ningún idioma conocido, ni siquiera en los idiomas latinos, los idiomas romances derivados del latín.
En algún sentido, averiguar es inquirir o indagar, pero tiene un matiz de mayor urgencia, mayor premura y mayor profundidad que me interesa rescatar analógicamente o metafóricamente para caracterizar la metodología de trabajo de las ciencias naturales. Averiguar entonces sería algo así como preguntar, explorar o investigar para descubrir la verdad acerca de un asunto. Entonces los modos de averiguar van a ser más o menos los modos de find out, de encontrar, de descubrir, de los que habla Hacking, que están inspirados finalmente en la epistemología histórica de Aleister Crowley. Como primera definición, así de primera aproximación y suficientemente robusta y sugerente para el resto de la clase, voy a hablar de modos de averiguar como conjuntos de inferencias y argumentos, de mecanismos de pensamiento y de razonamiento y mecanismos de discurso y convencimiento, inferencias y argumentos científicos colectivos, comunales, hechos en grupo, en comunidad, históricamente situados, hijos de su lugar y de su época, que nos permiten actuar sobre el mundo para resolver problemas. Una acción transformadora sobre el mundo, basada en inferencias y argumentos y dirigida a la resolución de problemas. Ese sería el núcleo irreducible de una nueva mirada sobre la metodología científica. Hecha la salvedad, como se dijo en clases anteriores, de la muerte del método científico tradicional con mayúsculas, único, unificador, fisicalista, algorítmico, lineal, verificacionista, empirista. Nos movemos ahora a una acción más compleja, mediada, hipotética e inferencial, en la que vamos a poner en el centro estos conjuntos de inferencias y argumentos. Algunos antecedentes relevantes desde el punto de vista teórico para estudiar estos modos de averiguar de qué autores, de qué escuelas, de qué textos, de qué miradas, de qué sabores o colores de epistemología me voy a nutrir. En el nivel de análisis más macrohistórico, más a lo largo de los siglos, más de corrientes de pensamiento generales, de cosmovisiones, de visiones de mundo, tenemos por supuesto la propuesta de paradigmas de Thomas Kuhn, que es antecedente directo de cualquier intento de caracterizar los modos de acceder al mundo en las comunidades científicas naturales, y los estilos de pensamiento científico de Aleister Crowley, en una obra monumental, gigantesca, súper documentada, en la que él intenta caracterizar las formas del pensar, del buen pensar científico a lo largo del tiempo, desde la ciencia griega clásica y hasta mediados del siglo XX. A nivel de análisis más mesohistórico, que tiene que ver con las décadas, con el trabajo de las comunidades científicas, o las comunidades de pensamiento, tenemos los estilos científicos de Ludwig Fleck, en los años 30 del siglo XX, en incipiente racionalismo crítico, plantea estas comunidades de pensamiento y de práctica que están caracterizadas por sus propios estilos de hacer, influidos por supuesto por la cosmovisión y por el zeitgeist, el espíritu de época, y por los modos de hacer, decir y pensar, compartidos comunitaria y valóricamente. Tenemos también los estilos de razonamiento científico de Ian Hacking, que son el antecedente más directo de la propuesta que voy a hacer. También va a ser una ampliación, una modificación de los estilos de razonamiento científico de Hacking. Y por último, el análisis microhistórico, ya de años o meses, en el foco puesto en la producción de nuevo conocimiento científico, el descubrimiento de la invención, visto a microescala, tenemos, por ejemplo, en una hibridación o en el borde entre epistemología y ciencia cognitiva, en la parte más alta del pez, entre autores de cuño semanticista o estructuralista que también se mueven más cerca de otro tipo de disciplinas metacientíficas, como la psicología de la ciencia. Tenemos propuestas como la de Nancy Nersessian, de la dinámica del cambio conceptual científico. Bueno, aquí brevemente les recupero la propuesta de Hacking, de Ian Hacking, el epistemólogo canadiense, contemporáneo, reciente. Él plantea estos 7 estilos de pensamiento, ampliando y matizando la propuesta de Crombie. El primer método de postulación o axiomático busca grandes verdades que son intuidas o a priori o son consensuadas y que sirven de basamento de un edificio puramente deductivo, en el cual lo hipotético deductivo es central para la maquinaria científica. Entonces se identificaría bastante con la ciencia griega clásica. Después tenemos el desarrollo de los experimentos, una forma de intervenir en el mundo, una forma muy transformadora, casi violenta, masculina y blanca, por cierto, protestante y capitalista de intervenir en el mundo, propia de la revolución científica de los siglos XVII y XVIII, XVI, XVII, XVIII, en el que se controla y explora el mundo a través de observaciones y medidas. Luego tendríamos la construcción hipotética de modelos analógicos, ya en lo más maduro de la revolución científica, en los trabajos de Newton y sus seguidores,
una construcción teórica muy potente, que tiene en principio carácter hipotético, inferencial o provisional. Son grandes tinglados teóricos, de los cuales se deducen un montón de consecuencias legaliformes que nos permiten entender y explorar el mundo. Luego tendríamos ya en la Edad Moderna el ordenamiento de la variedad por comparación y taxonomía, ese modo propio de la historia natural, la filosofía natural, asociadas a la conquista del globo por parte de las grandes potencias europeas, esta idea de museografiar, de describir, clasificar y comparar, que no solo es propia de la biología, por supuesto, sino que también aparece en la química, en la física y en las demás disciplinas. Luego tendríamos en los bordes entre el siglo XVIII y en el borde entre el siglo XVIII y XIX, el análisis estadístico, regularidades en poblaciones y cálculo de probabilidades. Después tendríamos, y además, por supuesto, relacionado ciertamente con la primera emergencia de las ciencias sociales más tempranas. Luego tendríamos a mitad del siglo XIX la derivación histórica del desarrollo genético, el modo genealógico, identificado, por cierto, con los trabajos de Darwin sobre evolución, sobre selección natural. Y por último, ya han entrado en el siglo XX con la Big Science o tecnociencia, el estilo laboratoril, este estilo constructivo, en donde los fenómenos mismos se construyen, se inventan, se fabrican para extender las posibilidades de la ciencia natural a otros ámbitos todavía no vistos en esta intervención que era más contemplativa o más pasiva respecto de la manipulación del mundo, la manipulación extrema del mundo. Entonces, en esta propuesta de Hacking que voy a retomar y voy a expandir y matizar, los estilos aparecen como modos o maneras de pensar, de decir y de hacer. Hacking nos dice, cada estilo se ha hecho independiente de esa historia, o sea que no los vamos a leer linealmente o secuencialmente como si fueran paradas en un gran decurso histórico, que era el proyecto de Crombie, el proyecto original de Crombie, sino más bien, como dice él, como cánones de objetividad, estándares o modelos de lo que es razonable acerca de este o aquel tipo de conocimiento. Entonces nos vamos a parar en realidad como considerando que estos estilos de pensamiento, modos de pensamiento, los modos de averiguar, que voy a llamar yo, son los grandes ejemplares de formas de razonar, de inferir, de argumentar, que los científicos y científicas naturales han creado en su contacto con el mundo. La idea de hablar de modo de diferencia o argumentación aparece en el propio Hacking, por eso la retomo. Él se corre de la idea de estilo original de Crombie, dice el estilo no me importa tanto, en estos momentos me gusta la idea de estilos pensamiento y acción científica de la tradición europea, pero también métodos de argumentación o modos de indagación, cosa con la que acuerdo absolutamente y es lo que voy a retomar en mi idea más metafórica y más detectivesca de modos de averiguación, de modos de averiguar. Lo que más me gusta en este momento, dice Hacking para entonces, ¿sí? En 2012, es la idea de maneras de averiguar. Porque este proyecto, el proyecto intelectual de él, de epistemología histórica, es una aproximación a la cuestión de cómo averiguamos cómo se averigua. Ahí lo dejé en inglés para que vean el verbo find out. ¿Sí? Él dice, el programa de investigación que él está inaugurando, el gran proyecto de investigación que él lleva adelante, tiene que ver con averiguar los modos de averiguar, en lo que el presente llamamos ciencias, a lo largo de la historia y en su presente, ¿no? Entender cómo lo que llamamos ciencias por parecido de familia, las actividades que para nosotros constituyen el campo de ciencias, que encontramos suficientemente parecidas como para llamar las ciencias, averiguan, la diversidad de modos con que ellas averiguan. Aparece entonces mi propuesta de modos de averiguar, un poco para salirnos del brete en el que quedamos por la desaparición del método científico tradicional y dar alternativas plausibles, epistemológicamente informadas y apoyadas en textos, autores e ideas recientes y actuales, y otro poco, por supuesto, por mi trabajo como didacta de las ciencias naturales, para trasvasar esto, transponerlo, llevarlo al campo de la ciencia escolar, al campo de la producción de conocimiento científico en la escuela. El sustento teórico es muy variado y viene de varias disciplinas, tiene que ver, por supuesto, con la epistemología pura y dura, en sus tres versiones, hilos o estilos del corte reciente del pescado, pero también aparecen autores híbridos que coquetean con la epistemología, filosofía de ciencia y otras disciplinas, y personas de campos emergentes en la segunda mitad del siglo XX, como la ciencia cognitiva, la lingüística, la teoría argumentativa, la nueva lógica, y tantos otros que hemos mencionado a lo largo de las clases, y por supuesto también gente del campo de la enseñanza de las ciencias y la formación de profesores de ciencias. Ahí hay algunos nombres: Jerome Brunner, pedagogo estadounidense; Howard Gardner, un didacta general de Estados Unidos; Fisher y Lawson, personas más vinculadas a ese discurso;
contenido, inferencia, argumentación, razonamiento, Merced Izquierdo, del campo de la didáctica de las ciencias. Entonces, vamos a tomar estos insumos vistos desde la lente de la didáctica de las ciencias, y también un poco de la didáctica de la epistemología, vinculando ello al uso de historias de la ciencia como contexto, a esta propuesta de epistemología histórica o historia epistemológica, en la cual la historia de la ciencia, una vez más, y en la larga tradición de la nueva filosofía de la ciencia externalista, historicista, contextualista, va a tomar un nuevo sentido, un nuevo valor, un nuevo papel, muy activo, funcionando a modo de contexto, de telón de fondo, para reconstrucciones que hagamos de estos modos de averiguar. No van a ser ahora solo viñetas o anclajes de postulaciones teóricas de modos de averiguar, sino más bien van a ser lugares de prueba, lugares de puesta a prueba de las tesis epistemológicas. Vamos a intentar identificar en viñetas históricas, o se intentaría identificar en viñetas históricas en un proyecto más amplio, la razonabilidad de estos modelos sobre los modos de averiguar. Me interesa también vincular estos modos de averiguar al tema de la ficción detectivesca policíaca, la narrativa detectivesca policíaca. La autora original de estas ideas es Merced Izquierdo, una vez más. Ella toma dos grandes épocas gloriosas de la literatura policíaca, el periodo clásico de fines del siglo XIX, muy bien representado por Conan Doyle y su Sherlock Holmes, y el periodo postnegro reciente, la nueva novela policíaca, muy cultivada en Escandinavia e Italia, con Henning Mankell y Andrea Camilleri, ¿sí? Ella opone estos dos estilos de ficción detectivesca, y de alguna forma los mapea o los acerca, los vincula a dos modos grandes de explicar, dos modos grandes de investigar, de inquirir, de pensar, de inferir, de averiguar. El modo más lógico, logicista, empiropositivista, verificacionista, cientificista, lo atribuye a la novela clásica, o lo mapea con la novela clásica, recordando, por cierto, que está muy estudiado que los modos de inferencia de Conan Doyle o de Sherlock Holmes no son deductivos, son abductivos, pero en una presentación dura, apodíctica, dogmática, lineal, en la cual lo deductivo, lo comprobatorio, lo verificacionista es muy simple. En el caso de la novela policíaca nueva, las obras recientes del último cuarto del siglo XX, el estilo de explicación sería más bien el narrativo. Tomando estas ideas y más o menos, aproximadamente, mapeando o acercando o vinculando el estilo hipotético de Crombie y Hacking al modo lógico y el estilo genealógico de Crombie y Hacking al modo narrativo, plantea una tercera vía híbrida, probablemente más cercana a la lógica, pero muy fuertemente conectada con la narrativa, por eso la línea de puntos, que sería algo así como paralógica, ¿no? Una lógica ampliada, una nueva lógica de segunda mitad del siglo XX, en la cual las antiguamente consideradas falacias, como la falacia de afirmación del consecuente, son ahora vistas como antimemas, razonamientos incompletos, silogismos no demostrativos, modos de inferir que tienen validez psicológica, profesional, teórica y metodológica en las ciencias naturales, aunque no la tengan del todo desde el punto de vista de la lógica formal deductiva estricta, clásica, aristotélica. Entonces, en este espacio más paralógico, de ampliación de qué significa inferir en ciencias naturales, me sitúo, me concentro, me enfoco mucho en los modos más ampliativos, donde la conclusión es osada, es un salto al vacío, y especialmente me interesa el razonamiento de la inferencia abductiva, cosa que trabajo hace bastante. Siguiendo las ideas de Merced, mapeo esto a la novela policial y ahora tomo el periodo postclásico, el que se inicia en la década del 20 o 30 del siglo XX, se extiende por varias décadas, súper representado, por supuesto, por una de sus autores principales, si no la principal, que es Agatha Christie. Entonces, esta tercera forma de averiguar, este tercer modo inferencial, este tercer modo de producción de conocimiento, lo llamo evidencial, probablemente no sea un tercer modo estricto, sino una hibridación entre los dos anteriores, y me interesa entonces fuertemente la noción de prueba de evidencia, participando de argumentaciones sólidas, para dar entidad, fundamento y fortaleza a las inferencias. Al averiguar, en esta idea de averiguar como nuevo método científico, como metodología científica más elaborada y sazonada, conseguimos una comprensión del mundo que es transformadora.
comprendemos de alguna manera, entendemos de alguna manera, explicamos de alguna manera, nos aproximamos a los fenómenos de alguna manera, que nos habilita luego para volver a esos fenómenos. Pero la idea, además, es que al averiguar, estamos actuando sobre esos fenómenos. Entonces aparece esta especie de trabalenguas que les pongo yo acá, ¿no? Actuar para entender, para actuar. Necesitamos actuar sobre el mundo para poder inferir, con ello construir explicaciones que a su vez nos permitirán actuar. O sea que hay una relación bien compleja y bucleada de actuación teórica sobre el mundo que consigue explicaciones de basamento teórico y que nos habilita a actuaciones teóricas sobre el mundo. Aquí pongo entonces este problema del cual hablo bastante, y hablé bastante en las clases teóricas y prácticas de la materia, un problema de gran trivialidad desde el punto de vista social, no le importa a nadie, no ha sido investigado seriamente, ni financiado, ni enmarcado por ninguna institución de carácter científico, y sin embargo es un problema que en la vida cotidiana llama la atención de todo el mundo, es bien conocido y tiene implicancias prácticas que, si no trágicas, por lo menos divertidas para quienes nos duchamos cada mañana. La cuestión de por qué la cortina de baño de hule se pega al cuerpo del duchador llama la atención de todo el mundo desde siempre. Es una pregunta que chicos y chicas se hacen a menudo, ¿sí? La presentan en clase de física o de ciencias naturales, y ha sido explicada hasta recientemente, hasta la primera década del siglo XXI, por la física pura y dura, en libros de texto incluso de nivel terciario y universitario, con un modo de explicar que es este modo hipotético deductivo que habíamos planteado a la Hacking y Crombie. Este modo en el que se utilizan grandes principios medio a priorísticos, eh, inferenciales ampliativos provisorios, tienen algo de carácter modélico, que son proyectados sobre el fenómeno para subsumirlo. ¿Sí? Se produce esta subsunción, cobertura, como se llama en el positivismo lógico de concepcionalidad, en la cual el hecho termina explicado porque queda completamente cubierto por los principios teóricos. Este modo de actuar, este modus operandi físico que aparece en el libro de texto, reduce el problema a una serie de modelos bien tipificados que más o menos se ubicarían en tres líneas. Una de presión clásica, ¿sí? Temperatura y presión, otra que tendría que ver con la electrostática, la interacción eléctrica, y otra que tendría que ver con fluidos, más elaborada que el modelo de presión directamente aplicado. Dentro de estas tres grandes líneas hay una gran cantidad de modelos aplicados, unos 12 o 15 modelos se registran en el libro de texto. Si quieren pueden leer y profundizar sobre el tema. En la Wikipedia hay una buena introducción al problema. Y ver cómo ha tratado la física de averiguar con este modo hipotético, inferencial y modélico, clásico, de la física clásica, una respuesta plausible al problema del luchador. La respuesta actualmente más aceptada y que tiene algo de intervención más activa, o sea, que actúa para entender, para actuar, tiene que ver con dinámica de fluidos, finalmente, con vórtices horizontales. Ahora, ¿qué pasa con la enseñanza de las ciencias naturales? Con todo esto que hemos dicho acerca de los modos de averiguar, inferencia y argumento, visto históricamente, contextualmente, comunitariamente, mirado con este lente de la inferencia ampliativa y abductiva, casi detectivesco. En la enseñanza de las ciencias naturales creemos, en la comunidad es un consenso amplio, hay un consenso amplio de que una parte sustantiva de la enseñanza de las ciencias, en cualquier nivel educativo, desde el inicial hasta el universitario, tendría que ocuparse de esta gran cuestión de en qué consiste la tarea de científicos y científicas, que hemos llamado naturaleza de la ciencia y que profundizaremos en sucesivas clases. La idea entonces es caracterizar qué es la ciencia y con qué se come, como decía aquella primera clase teórica del curso, de modo de llevar esa caracterización robusta, adecuadamente traspuesta, adaptada a la audiencia blanco, a las clases de ciencias naturales de distintos niveles educativos. Si tuviéramos entonces que, con una navaja de Occam de máxima parsimonia y economía de ideas, elegir una caracterización de qué consiste la tarea de científicos y científicas, podemos decir que, según buena parte de la epistemología actual, por lo menos la que estamos manejando, de ámbito anglosajonizante, y más bien volcada a el semanticismo u hibridaciones fructíferas entre el semanticismo y los otros dos estilos o corrientes, consiste en averiguar usando modelos. O sea que estamos hablando de nuevo de modos de averiguar, ahora modos de averiguar modélicos, modelos teóricos o basados en modelos. Básicamente eso sería fabricarnos imágenes robustas y útiles y efectivas, eficaces, transformadoras de funcionamiento del mundo para luego ponerlas a prueba y quedarnos contentos con ellas y seguir avanzando. O finalmente descartarlas por inoperantes y porque se quedan cortas para capturar el mundo. Ahora, esta idea de averiguación con modelos,
¿En qué ámbitos de la vida humana se da? Por supuesto que en la ciencia, según creemos, usando esta epistemología reciente actual, pero también en el trabajo detectivesco, policíaco, médico, forénsico y arqueológico, ¿sí? Entonces son campos de acción humana, y por tanto contextos súper valiosos para la formación de profesorado y para la enseñanza de las ciencias, que hemos explotado a fondo en mi trabajo con el grupo de investigación en torno a la didáctica de epistemología para profesorado de ciencias. También en la vida cotidiana, creo yo que averiguamos con modos de inferencia ampliativos e inductivos y que argumentamos sobre las conclusiones a las que llegamos, aunque todo eso hecho con mucho menos rigor y profundidad que en las actividades anteriores, debido básicamente a los constreñimientos socioculturales que hay alrededor. En la vida cotidiana el umbral de satisfacción es muy bajito, con una explicación más o menos plausible, más o menos atada con alambre, más o menos apoyadas en fragmentos de evidencia, y un poco argumentada así rápida y esquemáticamente, alcanza, mientras que en las profesiones anteriores, sobre todo en las ciencias naturales, el umbral de satisfacción es mucho más alto, se necesitan explicaciones más robustas, mejor ancladas en evidencia o prueba, mucho más detalladamente argumentadas. Entonces, planteando estas analogías entre campos disciplinares y adisciplinados, entre campos de la actividad o el accionar humano, entre contextos, trabajamos reconstructivamente, entendemos que ahí se trabaja reconstructivamente sobre la base de pruebas o evidencias y que la tarea principal es poner a prueba esas explicaciones con diferentes formas de poner a prueba. O sea que primero activamos, como decíamos en la clase pasada, un candidato a modelo, respuesta constructiva, inferencial y potente al problema que tenemos entre manos. Luego lo fundamentamos desde el punto de vista argumentativo cuidadosamente, con diferentes fuentes de evidencia o prueba, de muy distinta calaña y naturaleza, y luego accionamos sobre el mundo para poner a prueba la robustez de esa explicación basada en modelos. ¿Cómo funciona este modo de averiguar basado en modelos? Vamos a usar este ejemplo, una viñeta en la cual un náufrago, varado en una isla desierta, escribe en su diario día 44, todavía estoy varado, sin nada para ver más que una amplia superficie de agua, hasta donde alcanza a ver el ojo. ¿Sí? Se supone que es un chiste y que hace gracia porque nosotros que somos el tercer ojo, el ojo de Dios, estamos fuera de la escena, podemos ver un fondo marino muy rico, muy sugerente, y en cambio el pobre náufrago, por falta de proactividad y de lanzamiento, queda aburrido escribiendo su diario sin nada para ver. La idea sería pensar en cómo este buen hombre podría modelizar el fondo marino, en esta idea de averiguar con modelos. Cómo podría averiguar la estructura, naturaleza del fondo marino, modelizándolo. Por supuesto que, volviendo a clases anteriores, esto no sería solo por el amor a la sabiduría, solo por el placer de saber, sino con finalidades y valores claramente demarcados. Por ejemplo, encontrar comida, encontrar elementos comestibles, desalinizar agua para poder beber, encontrar material para construir refugio, o para vestirse, o para quemar y hacer una fogata, encontrar modos de salir de la isla, de construir una balsa, o un artefacto con el cual salir de la isla, o sea que los intereses y valores asociados serían muy ricos y complejos. También podría ser un científico de CONICET, una científica de CONICET varadas accidentalmente ahí, dejadas ahí por la desaparición del Ministerio de Ciencia en el gobierno anterior, y que entonces solo quiera completar una buena tesis al respecto. ¿Qué haría este buen hombre? ¿Cómo es esto de actuar para explicar para actuar? Tendría que actuar primero, actuar sobre el fondo marino. Por supuesto que actuar en el sentido más estricto del término significaría meter la cabeza, alargar la mano, lanzar una red, picar con un palo largo, para obtener evidencias más directas, más físicas, más tangibles, más recolectables del fondo marino. Pero actuar también, por supuesto, significa analogar con otros fondos marinos, recordar lo que sabe de la escuela primaria y secundaria de la universidad acerca de los fondos marinos, obtener evidencia indirecta y comparativa del fondo marino. Lo que este buen hombre tendría, después de un tiempo en el que se dedicara a actuar sobre ese fondo para averiguar, es un conjunto deslavazado, despeluchado, incongruo, fragmentario, de evidencias o pruebas de todo tipo, físicas, químicas y biológicas, y por supuesto documentales, teóricas, analógicas, simulatorias, etcétera, en una gran mesa de evidencias, y ahí tendría que dar carácter de modelo a ese conjunto de evidencias sueltas.
el modelo teórico que él active va a ser el que mejor para él satisfaga la cobertura de estas evidencias dándoles estructura. Entonces, lo que va a hacer con estas evidencias o pruebas es seleccionarlas, ver cuáles son pertinentes y cuáles no, transformarlas, cargarlas de teoría, verlas a través de la lente teórica y conectarlas entre sí. Y entonces podría, de alguna forma, pensar en qué tipo de fondo marino se trata. Si el agua es demasiado salada o no tanto, si hay mucha vida animal y vegetal, qué tipo de roca y suelo hay debajo de la isla, qué actividad humana reciente o antigua pudo haber por ahí, y un largo etcétera. Y eso con consecuencias, obviamente, en lo que dije antes, en qué puede comer, con qué se puede guarecer o vestir, con qué se puede armar una fogata o una balsa para escapar de la isla. En esta actividad que explica para luego actuar, va a tener que tomar decisiones clarísimas. El modelo entonces le va a servir para operaciones epistémicas, como vamos a ver ahora en un par de diapositivas. Él va a tener que decidir, por ejemplo, si los sonidos que alcanza a oír en las profundidades del mar son de artefactos de construcción humana, como el submarino que aparece ahí abajo a la derecha, o de animales, de esas grandes bestias marinas de profundidades, como el calamar gigante que aparece más abajo en la misma derecha. También va a inferir indirectamente con estas relaciones de Peirce, de ícono, índice y símbolo, la actividad humana antigua, el galeón hundido, que está a una profundidad demasiado grande como para que él acceda directamente a él, pero a través de ver restos posibles que trae la marea o que le alcanza a retirar del fondo, inferir entonces la presencia de humanos siglos A en tiempos de la conquista y colonización. Entonces, si tenemos esta forma de averiguar con modelos, tenemos que caracterizar una naturaleza de la ciencia que sirve para la epistemología pura y dura, sirve como idea central para este curso, y también, como dije, para la didáctica de las ciencias, para la enseñanza de las ciencias y la formación del profesorado, que sería esta idea de explicar con base en modelos. El modelo, entonces, es un mapa de navegación del mundo, es un mapa que da estructura, sentido, significado y trabazón y arquitectura del mundo, y a su vez sirve para intervenirlo y navegar en él, para moverse solvente por el mundo, accionando él con base en propósitos y valores y guiado por finalidades claras y precisas. El modelo, además, es osado e inventivo, porque hay mucho por rellenar, mucho por añadir, debido a que el input de evidencias o pruebas que recogemos del mundo es fragmentario, es finito, es limitado y es, en principio, descargado de teoría, casi que inentendible, casi que ininteligible. Es la teoría la que da sentido a esos fragmentos, los unifica, los carga, los inviste de sentido. Es también un producto cultural. Los modelos que creamos son todos hijos de su lugar y su época, son productos de la matriz social y cultural, en la que el científico o científica que discute ese modelo se mueve. Ha sido creado, ha sido formado, enculturado, y se está moviendo y trabajando. Representa formas de explicar, de inferir explicaciones, con razonamientos de estos ampliativos, especialmente abductivos, y, por supuesto, requiere del ensayo de esta respuesta modélica a la pregunta en formas de poner a prueba, mediante argumentos, la plausibilidad y robustez de esa respuesta modélica. Recuperando entonces la perspectiva semántica, trabajada tanto en la clase teórica sobre semanticismo como en la conferencia dedicada a modelos científicos o modelos teóricos, tenemos estos usos, estos lazos sí entonces, característicos de la iteración de modelos, como vimos en las clases anteriores, ahora aplicados a la cuestión de la inferencia basada en modelos, a la cuestión de explicación basada en modelos. Estos lazos eran de este estilo. Si tengo razón en que este hecho se subsume bien en este modelo, por tanto pasa a ser un caso de esta regla, entonces tendría que darse esto, lo otro y lo de más allá. De nuevo tendría que darse esto, lo de más allá, tiene que ver con las operaciones intelectuales o lógicas operando sobre el modelo, pero va a tener que ver luego en el campo observacional, en el campo empírico, en el campo experimental, con mis intervenciones sobre el mundo. Cuando le haga esto, lo otro y más allá, entonces obtendré tales y cuales resultados que podré comparar con este cálculo lógico que hice sobre el modelo. Recuperemos entonces dos de los ejemplos trabajados en clase. Uno primerísimo de la primera clase y uno posterior en teórico-práctico. En el primer caso, el de la abducción extraterrestre como un modelo paracientífico o pseudocientífico, conspiranoico, folk y ciencia ficcional. Si Carol Ann efectivamente fue abducida por alienígenas, por extraterrestres, entonces deberíamos ver marcas de aterrizaje del platillo volante
cerca de su casa. Es imposible, por cualquier artefacto que no viole las leyes de Newton, pasar desapercibido e inadvertido si se acerca lo suficiente a la casa de Caroline como para que sus tripulantes lleven adelante sus nefandos propósitos. En el caso de Alf, de la serie Alf, la rotura del ventanal de Osmonic, si Alf es el causante de esa rotura, si Alf es el malhechor, entonces deberíamos encontrar sus pisaditas en el jardín de Osmonic, o por ejemplo pequeños restos de vidrio entre la pelambre y la barba de Alf. Insisto, sacamos este tipo de conclusiones a través de la iteración del modelo teórico, a través del cálculo sobre el modelo teórico, del trabajo teórico sobre el modelo teórico, del trabajo maquinístico inferencial sobre el modelo teórico, y después vamos a comparar en la otra columna, en el nuevo método científico, el estilo Guire, con lo que sucede interrogando al mundo, con lo que sucede al actuar sobre el mundo, transformativamente sobre el mundo, experimentando, observando, simulando, maquetando, interviniendo, registrando, de modo de ahí también tener un corpus de observaciones que va a ser comparado con este tipo de conclusiones más deductivas. Vamos a ver una reconstrucción racional, un ejemplo famoso de historia de la ciencia, para mostrar esta idea de que los modos de averiguar son de anclaje histórico y son una forma de volver a pensar sobre el pensamiento científico a lo largo de todos los tiempos. Volvamos a un ejemplo bien conocido, ya tratado en clase y muy clásico de la epistemología, de su enseñanza, la propuesta de un modelo sensato para la fiebre puerperal por parte de Ignaz Philipp Semmelweis, este médico austrohúngaro, a mediados del siglo XIX. Semmelweis, alarmado y espantado por la complejidad de este problema de la muerte diferencial de parturientas en 2 salas de parto del Hospital Público del Hospital General de Viena, a mediados del siglo XIX, propone un modelo sensato después de diversas iteraciones bastante costosas y bastante complejas, con idas y vueltas atrás. Propone este modelo, sumamente potente y contextuado en el saber de la época, pero a su vez osado para la intervención médica, de las partículas cadavéricas. ¿Sí? Ahí dice en alemán el nombre del modelo, que es algo así como pedacitos de cadáver adheridos a las manos. Este era el nombre poco romántico y bastante concreto y sensato del modelo planteado por Semmelweis. El modelo este de que los médicos internistas o practicantes, los jóvenes médicos en formación, vieneses, llevaban la capacidad de enfermar y matar en sus propias manos, esta materia muerta o cadavérica en descomposición purulenta que enfermaba y mataba, permite entonces unas famosas operaciones epistémicas. Podemos con ello hacer estas cosas que hacía nuestro náufrago varado del CONICET en su pequeña isla desierta. Por una parte, ver qué, o sea, cargar teóricamente las observaciones. Las observaciones son que, en general, persiste en las salas de disección cadavérica, en la morgue del hospital, en lugares de enfermos graves con sepsis, un olor dulzón y penetrante que solemos asociar a los panteones del cementerio y a los hospitales, y que ese olor penetrante, por tanto, es un signo de esa materia contaminante, que es invisible, que no se ve, pero que puede ser inferida su presencia a través de este olor. Que ese olor además no se va con un lavado superficial, común y corriente, con agua y jabón, de las manos de los enfermos. Ese es el signo, ¿sí?, de índice de que la asepsia no es suficiente, las medidas asépticas no son suficientes, y que entonces son los propios internistas o practicantes los que llevan y traen la noxa, la causa de la fiebre puerperal. Aparece también la idea de explicación, explicar con modelos. Podemos explicar que en las 2 salas, una mayormente atendida por obstetras, por médicos practicantes internistas, y otra mayormente atendida por matronas o comadronas, asistentes de parto, haber más éxito en la sala atendida por médicos que tienen una formación universitaria, que son de clase acomodada vienesa y además varones, que en la sala atendida por las matronas, que son en general no, siempre eran mujeres en esa época, de condición mucho más humilde y muchas veces de etnia no austríaca, y sin embargo se constata lo contrario, para gran escándalo, horror y estupor de los médicos involucrados en la época. Y ahora esto queda explicado, porque en realidad no tiene nada que ver con los dueños de las manos, sino con las actividades realizadas. Los médicos, practicantes, pasan por todo el hospital y muy diversas tareas, entre ellas la disección cadavérica y la tocoginecología, el examen de cáncer de cervix, el cuello de útero, mientras que las matronas solo están destinadas a los partos, tienen mucha menos posibilidad de contaminarse con esta materia purulenta, cadavérica o mortífera, y de llevarla y traerla,
por los pasillos del hospital. También aparece la predicción. Uno puede predecir que si cambia los organigramas de funcionamiento del hospital y hace una gestión de las tareas hospitalarias, las muertes pueden aumentar o disminuir, según por dónde pasen los actores involucrados antes y después de ir a la sala de parto, ¿sí? Por supuesto, la idea es disminuir las muertes, la mortalidad, entonces seguramente el organigrama va a tener que ver con que no en los mismos días, ni en horas anteriores, se haga nada que tenga que ver ni con tocoginecología, ni con disección cadavérica y autopsias. Y por supuesto intervenir, que la gran propuesta de Semmelweis, festejada hace poco en Google, a través de un doodle de Google, que estuvo un par de días en acción, festejando, celebrando, recordando la figura de Semmelweis, esta propuesta de asepsia hospitalaria, esta propuesta de que los médicos se laven las manos con ahínco, con fervor, con energía y con productos mucho más fuertes, astringentes, oxidantes, que el mero jabón blanco, para de alguna forma entonces detener esta cadena de transporte, esta materia cadavérico purulenta y disminuir así la mortalidad. Termino entonces con dos moralejas para la naturaleza de la ciencia, más desde el punto de vista epistemológico para este curso y también, por supuesto, entendiendo la naturaleza de la ciencia como un componente curricular que vamos a querer enseñar, en tanto que profesores de ciencias naturales, ¿sí? Una primera moraleja tiene que ver con que conocer estos modos de averiguar de las ciencias naturales permite justificar lo que se dice con respecto al mundo natural y examinar justificaciones. Nos permite a nosotros emitir opinión justificada, emitir proposiciones sobre el mundo que tengan justificación teórica, que estén aliadas a modelos, que estén bien trabadas en modelos, y examinar las justificaciones que proveen los otros, los pares, y también las que aparecen en los medios masivos de comunicación y en otros modos de diseminación del conocimiento científico. Acá vamos a recordar a la querida Lucía Méndez, actriz mexicana de telenovelas de los años 80 y 90, ahora ya un poco craquelé y baqueteada, por cierto, y su desafortunada intervención en un programa de chismes mexicano, donde recomienda tomar gárgaras, hacerse gárgaras de bicarbonato con limón. Ahí está titular catástrofe de uno de los periódicos mexicanos que dice: gárgaras con bicarbonato, la polémica recomendación de Lucía Méndez como remedio de la COVID-19. Bueno, evidentemente todo esto tiene una estructura de fake news y lo hemos trabajado en clase teórico-práctica. Tiene todos los números comprados para fake news, incluida la famosa de turno que cae como chorlito o sirve de chivo expiatorio a oscuros poderes que la preceden y están por encima de ella y que la usan vilmente. Ella se hace eco ingenuamente de una noticia que no tiene gollete ninguno, que es sumamente floja desde el punto de vista científico-tecnológico, y de alguna manera la propaga y la avala. Lo que está faltando ahí, entonces, una comprensión más robusta de la naturaleza de los modos de averiguar. ¿Cómo es que sabemos lo que sabemos? Y entonces, ¿cómo es que sabemos que el bicarbonato de sodio con limón no puede ser jamás una cura para la COVID? La segunda y última moraleja tiene que ver con que conocer los modos de averiguar de la ciencia nos ayuda a ver a los científicos como humanos, porque en la base de estas teorizaciones que comparto con ustedes hoy en la clase teórica está la idea de que estas formas de averiguar, estos modos de pensamiento, se parecen lo suficiente a los modos de pensamiento presentes en otras esferas del accionar humano, en otras actividades, en otras profesiones, como la detectivesco-policíaca, que es la que más trabajé en esta clase, pero también valía la arqueológica, la forénsica, etc. Esta idea de que nos acercamos a modos de pensar profundamente humanos, a nuestro accionar usual y de fábrica, el por defecto, por default, frente a la resolución de problemas, nos permite retomar la analogía clásica de carácter didáctico, didactizante, de la científica como detectiva, que está tan instalado en la educación científica, en particular en los niveles inicial y primario, para movernos de esta visión acrítica y superficial, de la lupa gruesa y el seguimiento de pasitos, y llevar a complejizar o poner más profundidad a esta imagen y pensar entonces más bien en una científica detectiva de este estilo, ¿no? De CSI y las series de televisión. Una persona mucho más consciente de lo que hace, empoderada, con una forma de racionalidad mediada o hipotética mucho más interesante, en la que hay una actitud activa de parte de ella a la construcción de las evidencias, y de paso cañazo, como muestra en la foto, mostrarla fuera en campo, munida de cámara de fotos, pensando y actuando sobre la escena del crimen. Y aún mejor, pensar en una científica más bien como esta, una señorita Marple de Agatha Christie,
aquí asomada detrás de una planta, espiando y oyendo conversaciones ajenas. De algún modo, me gusta verlo averiguar porque tiene algo de esto. Los científicos y científicas, de alguna manera, metafórica y graciosa, escuchamos conversaciones ajenas, espiamos detrás de las plantas. Estamos acechando al mundo con una concepción teórica de ese mundo, recogiendo de ahí pruebas, evidencias, pistas para construir, fortalecer, evaluar y comunicar nuestros propios tinglados teóricos. Estas grandes formulaciones de explicaciones basadas en modelos. Sería entonces para mí el modo de averiguar principal, ortodoxo, canónico de las ciencias naturales al día de hoy, que ocuparía un lugar central en la enseñanza de la epistemología, porque sería como un gran topos epistemológico, explicación basada en modelos, y al mismo tiempo un lugar preponderante, estructurante, superpotente, superproductivo, fructífero para la didáctica de las ciencias naturales, de modo, debido a que estaría estructurando o estaría dando entidad a la enseñanza de la naturaleza de las ciencias en los distintos niveles educativos.